Frank Johnson siempre creyó que la paz se lograba a través de pequeños rituales diarios. Para él, esta paz comenzaba cada mañana en Agee's Diner, un restaurante sencillo con olor a café recién hecho y panqueques en la plancha. A sus 90 años, sus pasos eran firmes, pero más lentos que antes. Atravesó las puertas de cristal, ajustándose su maltratada gorra de veterano de guerra, y se dirigió directamente al mostrador, donde Ellie, la camarera, ya estaba preparando su taza de café negro. El mundo se puede desmoronar, pero tú siempre llegas a las 6:30 en punto, bromeó sonriendo. Frank simplemente asintió en respuesta, llevándose la taza a los labios. Esa rutina, ese momento de tranquilidad, era todo lo que deseaba en los últimos años de su vida. Pero últimamente Riverstone ya no parecía tan pacífico. En los últimos meses, los colmillos de hierro se habían apoderado de la ciudad como si fuera mala hierba. Al principio, solo eran unos ruidosos moteros que ocupaban el bar al final de la calle, pero pronto empezaron a extenderse. Los pequeños comercios estaban siendo extorsionados, la gente evitaba salir de noche y la policía parecía no hacer nada. Frank observaba todo con ojos atentos, como un soldado que estudia el terreno antes de un ataque enemigo. Sabía que bandidos como esos no se detendrían solos. Y esa mañana, cuando escuchó el rugido de las motocicletas que se acercaban y vio las chaquetas de cuero de los colmillos de hierro pasando por la ventana de Agee's, sintió un escalofrío familiar recorrer su columna vertebral. La guerra nunca termina realmente, solo espera el momento adecuado para regresar. Frank sostuvo la taza de café firmemente entre sus dedos callosos, pero su atención ya no estaba en la bebida. Afuera, 4 motocicletas se detuvieron justo frente a Agee's Diner. Sus motores rugieron fuerte antes de apagarse. Los hombres salieron y sus pesadas botas resonaron en la acera. Caminaban como si fueran dueños del mundo, chaquetas de cuero negro con el símbolo de los colmillos de hierro estampado en la espalda, una calavera con colmillos de metal brillando a la luz de la mañana. Frank no necesitó mirarlos directamente para saber que estos tipos no estaban allí para un simple desayuno. Era la forma en que se movían, la forma en que miraban a su alrededor, asimilando el entorno antes de ocuparlo. Había visto este comportamiento antes. En Corea, fueron los soldados enemigos quienes hicieron esto antes de un ataque. Aquí eran simplemente criminales que probaban hasta dónde podían llegar. Ellie dudó por un segundo cuando entraron. El aire dentro del restaurante parecía cambiar. Los clientes, que hasta entonces habían estado hablando en voz baja, intercambiaron miradas nerviosas. El cocinero detrás del mostrador dejó de dar vuelta los huevos en la plancha por un momento, solo para mirar. El líder del grupo, un hombre enorme con la cabeza rapada y una cicatriz que iba desde la ceja hasta la mandíbula, miró a Ellie durante largo rato y sonrió. «Buenos días, cariño», dijo, y su voz profunda llenó la habitación. Ellie intentó ignorarlo y tomó un bloc de notas. «¿Qué deseas?». Su voz sonaba profesional, pero Frank notó el ligero temblor en sus manos. La experiencia le había enseñado a leer a la gente, y ella tenía miedo. El hombre con cicatrices no respondió de inmediato. Se pasó la lengua por los dientes, analizándola como un depredador analiza a su presa. Frank dejó su taza sobre el mostrador, tomándose su tiempo. Algo dentro de él, algo que había mantenido dormido por muchos años, comenzó a despertar. Frank observó en silencio mientras el hombre de la cicatriz continuaba mirando a Ellie. Él sabía exactamente lo que vendría después. Hombres como ese se alimentaban del miedo. Les gustaba probar los límites, ver hasta dónde podían llegar antes de que alguien se les enfrentara. Y esa mañana nadie parecía dispuesto a hacerlo. Los demás clientes miraron hacia otro lado, fingiendo estar ocupados con sus platos o jugando con sus teléfonos celulares.
El cocinero volvió a trabajar, pero Frank notó que sus movimientos eran más rápidos, más tensos. Incluso Ellie intentó permanecer profesional, fingiendo que su mirada insistente no la molestaba. Pero fue molesto. Frank lo vio en la forma en que sus dedos agarraban firmemente el lápiz. La camarera solo quería terminar su turno e irse a casa sin problemas. Y eso era exactamente lo que el hombre de la cicatriz quería quitarle: su paz, su sensación de seguridad. El silencio del restaurante fue interrumpido por el fuerte sonido del hombre golpeando la palma de la mano sobre el mostrador. «Te pregunté algo, cariño. No creo que lo hayas oído», dijo, inclinándose un poco más cerca. Sus compañeros rieron suavemente, divertidos por la tensión en el aire. Ellie abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Frank giró ligeramente su taburete y volvió a mirar al hombre. Ella escuchó. «Tú eres el que no entendió la respuesta». Su voz salió firme, sin vacilaciones. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Ellie parpadeó sorprendida cuando el hombre de la cicatriz se giró lentamente para mirar a Frank. Los demás motociclistas dejaron de reír. Un pesado silencio se apoderó del lugar. Por un momento, nadie se movió. Era como si el tiempo mismo estuviera esperando a ver qué sucedería a continuación. El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos hacia Frank, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos un hombre de 90 años. Ese era el momento en el que la mayoría de la gente bajaba la cabeza, miraba hacia otro lado y pretendía que no estaba pasando nada. Pero Frank no era como la mayoría de la gente. Permaneció inmóvil, con la espalda recta y la mirada fija en el hombre que tenía delante. Su expresión era tranquila, pero su mirada lo decía todo. No tenía miedo, y eso molestó al motociclista. Por un momento, Tanque, así lo llamaban los demás, pareció inseguro. Frank se dio cuenta. En el campo de batalla, los mejores soldados no eran los más musculosos ni los más ruidosos. Ellos fueron los que supieron ver la debilidad del enemigo incluso antes de disparar el primer tiro. Tanque rió, un sonido corto y seco. «Miren, muchachos, tenemos un abuelo duro aquí». Sus amigos se rieron también, pero había algo forzado en su risa. Frank no dijo nada. Él simplemente siguió mirando. «Espera». Eso hizo que Tank se enojara aún más. Se inclinó y quedó a escasos centímetros de Frank. El olor a cigarrillos y a cuero viejo impregnaba su ropa. «¿Sabes cuál es el problema con la gente como tú, abuelo?» Su voz salió baja, casi un susurro. «Crees que el mundo sigue siendo como lo recuerdas, pero no lo es. Ahora somos nosotros los que mandamos aquí». Con cada palabra, su tono se hacía más amenazante. Quería intimidar. Quería que Frank se retirara. Pero Frank permaneció exactamente donde estaba, sin parpadear. Y luego, muy lentamente, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con voz firme y fría: «Entonces no conoces bien la historia, muchacho, porque el mundo siempre ha pertenecido a los hombres que estuvieron dispuestos a luchar por él». La risa de Tank desapareció en un instante. El brillo burlón en sus ojos se transformó en algo más oscuro, más enojado. Todo el restaurante parecía estar al borde de una explosión invisible. Una espesa tensión flotaba en el aire. Ellie agarraba el bloc de notas con tanta fuerza que arrugaba el papel. Los clientes de los alrededores evitaban mirar directamente la escena, pero era imposible ignorarla. Tank se quedó en silencio por un momento, como si procesara el hecho de que este anciano no solo lo había desafiado, sino que también lo había humillado frente a su pandilla. Esto era algo que no podía permitir. Su orgullo no se lo permitió. Sin previo aviso, se movió. El golpe llegó rápido, pero Frank fue más rápido. No con los reflejos de un joven, sino con la experiencia de alguien que
había visto muchas peleas comenzar exactamente de esa manera. Giró ligeramente el hombro, fallando por centímetros, y el puño de Tank no golpeó nada. El movimiento hizo que el motociclista perdiera el equilibrio por un segundo que Frank aprovechó sin dudarlo. Con un gesto preciso, agarró el bastón que estaba apoyado sobre el mostrador y de un golpe corto y seco, golpeó el costado de la rodilla de Tank. El motociclista gruñó de dolor, tambaleándose hacia atrás y agarrándose la pierna. La sorpresa en su rostro era casi cómica. Él no esperaba eso, sus compinches tampoco. Todo el restaurante quedó paralizado, pero Frank no se rió. Sabía que esto era solo el comienzo. Tank apretó los dientes, recuperándose del golpe, y su mirada se tornó en pura furia. El silencio en el restaurante era asfixiante. Nadie se movió, nadie respiró demasiado fuerte. Los clientes miraban sus platos como si quisieran volverse invisibles, mientras los demás moteros parecían indecisos si actuar o esperar la orden del líder. Frank mantuvo su postura firme, sosteniendo el bastón con una naturalidad que no dejaba lugar a dudas. Sabía cómo usarlo, pero también sabía que no tenía sentido ganar un solo intercambio de golpes. Esto no fue una pelea de bar, fue una guerra territorial, y a los colmillos de hierro no les gustó que los desafiaran. Tank se levantó lentamente, masajeándose la rodilla lesionada. Sus ojos eran brasas ardientes que ardían de humillación. Señaló a Frank con un dedo grasiento. ¿Crees que esto ha terminado, viejo? Su voz ahora era más baja, un gruñido lleno de amenaza. Eso fue una advertencia. La próxima vez no habrá público, y me aseguraré de que nunca más te levantes de esa silla. Escupió en el suelo, al lado del mostrador, y dio un paso atrás. Vamos. Los demás miembros dudaron por un segundo, pero obedecieron. El sonido de botas pesadas resonó en el suelo de baldosas y, en cuestión de segundos, las bicicletas se alejaron rugiendo nuevamente, desapareciendo por la carretera. Pero Frank no se dejó engañar. Él conocía este tipo de enemigo. El tanque no se echó atrás. Simplemente estaba preparando un ataque mayor. El silencio que cayó sobre el restaurante después de que los colmillos de hierro se fueron fue casi tan opresivo como su presencia. Nadie dijo nada durante unos instantes, como si todos estuvieran esperando que sucediera algo más. Ellie fue la primera en moverse. Con manos temblorosas, cogió un paño y comenzó a limpiar mecánicamente el mostrador, tratando de ocultar su nerviosismo. Frank sabía que ella estaba asustada, pero también sabía que fingir ser normal era la única manera de mantener el control de la situación. Tomó su taza de café ahora fría y la hizo girar entre sus dedos pensativamente. Ese enfrentamiento no fue solo un desacuerdo casual. Él lo sabía mejor que nadie allí. Tank no era el tipo de hombre que dejaba pasar un desafío. El cocinero del restaurante, un hombre bajo y panzón llamado Roy, se aclaró la garganta rompiendo el silencio. ¿Estás loco, Frank? Su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación. Estos tipos no solo pelean contra motociclistas, están mezclados con gente peligrosa. Si piensan que les faltaste al respeto, volverán. Y no será solo para hablar. Frank tomó su último sorbo de café lentamente, colocando la taza sobre el mostrador. Ya habían decidido que esta ciudad era suya, Roy. Si nadie hiciera nada, sería solo cuestión de tiempo hasta que todos aquí viviéramos bajo sus reglas. Ellie miró a Frank con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Pero ahora qué? ¿Qué pasará? Frank suspiró. Él sabía exactamente lo que pasaría. Pasó toda su vida enfrentándose a este tipo de hombres. Y la verdad era sencilla. La guerra apenas comenzaba. Frank dejó el dinero en el mostrador y salió del restaurante sin decir nada más. El sol de la mañana ya estaba saliendo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la calle todavía vacía.
caminó lentamente hacia su vieja camioneta, modelo 1982, pintada de un azul descolorido por el tiempo. Sus manos, marcadas por el paso de los años, agarraban con firmeza el volante. En el espejo retrovisor vio su propio reflejo, ojos cansados pero alertas. Había visto esa mirada antes, en los rostros de soldados veteranos que regresaban de batallas que nunca habían terminado para ellos. Suspiró y puso en marcha el motor. Necesitaba volver a casa y pensar en el siguiente paso. Sabía que después de aquella mañana, su vida volvería a la tranquila rutina del café y los crucigramas. El viaje de regreso fue silencioso, pero la cabeza de Frank estaba lejos de estar en paz. Sabía que Marcus, su hijo, reaccionaría mal cuando se enterara de lo sucedido. Marcus siempre intentó hacer todo dentro de la ley, confiando en el sistema, creyendo que la justicia todavía funcionaba. Pero Frank conocía la dura realidad. El sistema estaba roto desde hacía mucho tiempo y corrupto hasta la médula. Respetaba la dedicación de su hijo, pero sabía que en algunos casos las reglas y los protocolos no significaban nada. Los colmillos de hierro no eran solo un grupo de alborotadores, eran una plaga, y las plagas solo entendían un tipo de respuesta. Aparcó frente a su casa, un pequeño rancho de madera en las afueras del pueblo, rodeado de campos abiertos. Al bajar del auto, sintió el peso de los años sobre sus hombros, pero no era eso lo que le preocupaba. Lo que realmente pesaba era la certeza de que esta no sería su última pelea. Frank entró en la casa y cerró la puerta detrás de él. El lugar era sencillo, pero tenía todo lo que necesitaba. Muebles antiguos, una radio a pilas que tocaba blues cuando quería olvidarse del mundo y una pared llena de recuerdos. Medallas de guerra, fotografías en blanco y negro descoloridas, un cuchillo militar que había traído de Corea. Para cualquier extraño, podría parecer simplemente una colección de recuerdos de un anciano nostálgico. Pero para Frank, cada objeto era un recordatorio de algo esencial. Se había enfrentado a hombres mucho peores que Tank. Ya había sobrevivido a situaciones donde cualquier error significaba la muerte. Y ahora, décadas después, esa experiencia volvía a resultar útil. Se acercó a un armario de madera cerrado con un candado oxidado. La llave siempre estaba en el mismo lugar, debajo de una vieja lata de puros. Lo recogió y abrió el armario. Dentro había guardadas cosas que no había visto desde hacía años. Su viejo revólver Colt 45, limpio y listo. Un puñado de municiones de las que nunca tuvo el coraje de deshacerse. Una navaja de bolsillo afilada y, cuidadosamente doblada en el fondo del estante, la chaqueta militar que usaba cuando aún era soldado. Pasó la mano sobre la tela, sintiendo el peso del pasado. No era una cuestión de querer volver a pelear, era una cuestión de necesidad. No fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que los colmillos de hierro olvidarían lo que sucedió en Edge's Diner. Volverían y la próxima vez no sería solo una amenaza. Frank respiró profundamente y cerró el armario. Él no buscaba la guerra, pero si la guerra llegaba a él, entonces bienvenida sea. El teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio de la casa. Frank ya sabía quién era antes incluso de responder. Con calma, cogió el aparato y se lo acercó a la oreja. «Papá, ¿qué hiciste?» La voz de Marcus estaba llena de preocupación y de irritación contenida. Frank suspiró. «Desayuné como cada mañana». Hubo silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro de frustración. «No te metas conmigo. Acabo de recibir una llamada diciendo que te metiste en problemas con los colmillos de hierro. ¿Tienes idea de cómo son esos tipos?» Frank apretó los labios. «Sé exactamente lo que son, Marcus. Son gusanos que se alimentan de los miedos de la gente. Hoy intentaron intimidar a la chica del restaurante. Mañana podría ser otra persona.
¿De verdad quieres decirme que debo permitir que eso suceda? Por otro lado, Marcus vaciló. Él entendió lo que su padre quería decir, pero la situación era mucho más complicada de lo que Frank había imaginado. No puedes resolver esto solo, papá. He estado investigando a estos tipos durante meses. No son solo un grupo de motociclistas violentos. Están conectados a un cártel mucho más grande. No es solo la pandilla la que es peligrosa, es quien los protege. Frank se pasó la mano por la cara, sintiendo la áspera barba bajo sus dedos. Entonces dime, Marcus, ¿qué va a hacer la policía? El silencio del hijo fue respuesta suficiente. Frank lo sabía. La policía no pudo hacer nada o no quiso hacerlo. Esto no le sorprendió, pero eso tampoco significaba que aceptaría quedarse sentado esperando. «Prométeme una cosa, papá», dijo finalmente Marcus. «No hagas nada estúpido». Frank soltó una risa seca. «Sería estúpido fingir que no veo lo que pasa en mi ciudad», y colgó el teléfono. Frank se quedó allí por un momento, sosteniendo el teléfono como si aún pudiera escuchar la voz de su hijo. Él comprendía la preocupación de Marcus, pero también sabía que su hijo estaba atrapado por las reglas de un sistema que no funcionaba. Lo que no dijo, pero Frank pudo escuchar entre líneas, fue que la corrupción dentro de la propia fuerza policial hacía que cualquier acción contra los colmillos de hierro fuera un riesgo para su carrera. Marcus siempre fue un hombre de leyes, alguien que creía en la justicia, pero la justicia solo funcionaba cuando quienes la aplicaban no tenían las manos atadas. Frank miró la puerta del armario que aún estaba entreabierta. Él ya sabía lo que tenía que hacer. La pregunta era si su cuerpo todavía estaba preparado para la tarea. Ya no era un joven soldado, pero la experiencia compensaba la fuerza bruta. La noche cayó sobre Riverstone como una manta espesa y amortiguada. El silencio de las calles era engañoso. Frank sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Pasó las siguientes horas preparando su casa. Cada ventana cerrada, cada entrada reforzada. La propiedad era sencilla pero bien construida, y él conocía cada rincón del lugar mejor que cualquier enemigo que pudiera intentar invadirlo. Debajo del porche encontró algunas herramientas viejas que podrían servir como trampas improvisadas. Se colocaron latas de clavos sueltos en los lugares adecuados y se estiraron cables casi invisibles en puntos estratégicos. Frank siempre creyó que una buena planificación podía vencer a la fuerza bruta, y si los colmillos de hierro regresaran para terminar lo que empezaron, que así fuera. Él estaría esperando. Frank estaba sentado en el sillón de la sala de estar cuando escuchó el primer sonido de motores en la distancia. Era un ruido bajo, como un trueno distante, pero sabía exactamente lo que significaba. Ellos venían. Tomó el revólver Colt 45 que guardaba sobre la mesa y revisó la recámara. 6 balas. No era mucho, pero era suficiente si elegía bien sus objetivos. Se acercó a la ventana y corrió suavemente la cortina. Las luces de las motocicletas atravesaban la oscuridad de la carretera, reflejándose en pequeños puntos brillantes en las ventanas de su coche. Frank sintió que una extraña calma se apoderaba de su cuerpo. Era la misma sensación que había tenido tantas veces en el pasado, en las noches silenciosas antes de un ataque enemigo. Su corazón ya no latía más rápido, sus manos ya no temblaban. El instinto tomó el control. Las bicicletas disminuyeron la velocidad al llegar a la entrada de la propiedad. Eran al menos 5. No fue un ataque total, sino un mensaje. Frank sabía lo que Tank quería: humillarlo, quebrarlo, demostrar que no era más que un viejo testarudo que no sabía cuándo rendirse. Pero Frank no tenía planes de rendirse. Apagó las luces de la casa, dejando solo una lámpara tenue en el porche. Afuera, los hombres desmontaron de sus motocicletas y sus sombras se alargaron en el suelo bajo el resplandor de los faros. «¡Oye, abuelo!» La voz de Tank resonó en la noche,
cargada de sarcasmo y amenaza. «Espero que no te hayas acostado tan temprano. Venimos a hacer una pequeña visita». Frank deslizó su mano sobre el mango del revólver, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. «Entonces ven», murmuró para sí mismo. Ya se había enfrentado a enemigos antes, y esa noche lo afrontaría una vez más. Frank permaneció inmóvil en la oscuridad de la habitación, observando las figuras que había afuera a través de la cortina entreabierta. Pudo ver a Tank liderando al grupo, caminando despreocupadamente hacia el balcón como si ya hubiera ganado. Los otros hombres se dispersaron, algunos rodearon la casa, probando puertas y ventanas. Era un comportamiento típico de los depredadores que intentaban acorralar a sus presas. Pero Frank no era la presa. Él conocía este juego mejor que ellos. Respiró profundamente y esperó. Les dejó subir los primeros escalones hacia el porche antes de actuar. La primera advertencia llegó rápidamente. Cuando uno de los motociclistas pisó el lugar, equivocado, un cable casi invisible se rompió, activando una pequeña trampa casera. Una lata llena de clavos cayó con un fuerte estruendo, derramando su contenido sobre el suelo de madera. El hombre maldijo en voz alta cuando los clavos perforaron su bota y tropezó hacia atrás. Fue suficiente para romper la postura confiada del grupo. Tank frunció el ceño y sus ojos exploraron la oscuridad. «¿Estás bromeando, viejo?», gruñó. «Esta no es una película del oeste. Sal de ahí antes de que te...». Frank permaneció en silencio. Sabía que la paciencia era un arma tan poderosa como cualquier otra. Se estaban impacientando, nervioso. Eso jugó a su favor. Tank dio un paso adelante, con los puños apretados y el pecho inflado, como para intimidar a la noche misma. «Última oportunidad, viejo», escupió en el suelo e hizo una señal a los demás. Dos de los motociclistas se acercaron a la puerta, dispuestos a derribarla. Frank sabía que era ahora o nunca. Sin dudarlo, levantó el revólver y apuntó al suelo justo delante de la entrada. El disparo resonó fuerte, rompiendo el silencio de la noche como un trueno seco. La madera del balcón se astilló, provocando que los hombres retrocedieran instintivamente. «El próximo disparo no será al suelo». La voz de Frank sonaba firme, inquebrantable, cargada con el peso de años de guerra y supervivencia. Los motociclistas dudaron. Estaban acostumbrados a tratar con el miedo, con gente que bajaba la cabeza y pedía piedad. Pero allí, frente a ellos, había un hombre que no se rendiría, quien no pidió nada. Frank no era una víctima, era un soldado veterano, y finalmente se dieron cuenta de eso. Tank frunció el ceño, evaluando la situación. No esperaba resistencia, mucho menos alguien como Frank. «Esto no ha terminado», dijo ahora con voz más contenida. No quería admitirlo, pero comprendió que esa noche no terminaría como él había planeado. Hizo una señal a los demás, quienes de mala gana comenzaron a alejarse. Las motocicletas se pusieron en marcha, rugiendo en la oscuridad. Frank mantuvo el revólver en alto hasta que el último faro desapareció en la carretera. Solo entonces dejó escapar un largo suspiro y bajó el arma. Se habían retirado, pero no estaban derrotados. Frank permaneció de pie en el porche durante un largo rato, escuchando el eco distante de los motores que se desvanecían en la noche. No se equivocó. Aquella no había sido una victoria definitiva. Los colmillos de hierro regresarían, quizás con más hombres, quizás con armas reales. Pero esa noche había ganado la primera ronda. Recogió los clavos esparcidos y desmontó las trampas improvisadas, moviéndose lentamente, sintiendo el peso de la edad en cada articulación. Sus músculos ya no eran los mismos que antes, pero su mente estaba tan aguda como cuando servía en el ejército. Al entrar en la casa, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, respirando profundamente. Su cuerpo estaba cansado, pero su cabeza ya estaba trabajando en el siguiente paso. El teléfono volvió a sonar.
Frank sabía que sería Marcus. Él cogió el teléfono con calma y contestó. «Papá, acabo de recibir una llamada. Los colmillos de hierro estaban en tu casa, ¿no?» La voz del hijo estaba llena de frustración y preocupación. Frank suspiró. «Vinieron a hacer una visita. No les gustó el café que serví». Hubo silencio al otro lado de la línea, seguido de un sonido bajo, algo entre un suspiro y una maldición ahogada. «Papá, tienes que parar esto. No entiendes en qué te estás metiendo». Frank frunció el ceño. «Lo entiendo muy bien, Marcus. Estos tipos creen que pueden tomar esta ciudad y usted sabe tan bien como yo que no hay nadie en su departamento que pueda detenerlos». Al otro lado de la línea, Marcus dudó. Quería discutir, pero no podía negar que su padre tenía razón. Marcus respiró profundamente al otro lado de la línea. «Papá, no puedes resolver esto solo. Estos tipos tienen conexiones, dinero, gente en la policía que hace la vista gorda ante lo que hacen. Si sigues insinuando al oso, en algún momento enviarán a alguien que no se acobardará tan fácilmente». Frank se pasó la mano por la cara, sintiendo que la fatiga aumentaba, pero su determinación no cambió. «¿Y qué propones? Que me siente y espere a que vuelvan. Que haga como si no estuvieran tomando mi ciudad». La irritación de Marcus era evidente. «Estoy intentando hacer las cosas bien. Si tengo pruebas concretas, puedo actuar. Pero si sigues por tu cuenta, acabarás convirtiéndote en un objetivo. Y si te pasa algo, no podré protegerte». Frank cerró los ojos por un momento. Sabía que su hijo tenía razón, pero también sabía que esperar a que actuara la burocracia policial podría costar vidas. No era un hombre de discursos vacíos, nunca lo fue. Si Tank y sus hombres intentaban sembrar el miedo, debían comprender que no todos les tenían miedo. «Tendré cuidado», dijo finalmente bajando la voz, «pero no voy a quedarme sentado esperando. Si consigues algo sólido contra ellos, házmelo saber. Hasta entonces, me las arreglaré». Marcus murmuró algo ininteligible con frustración, pero sabía que no tenía sentido discutir. «Tu padre siempre fue terco. Si descubro algo, serás el primero en saberlo. Pero por favor, padre, no hagas nada que me obligue a encerrarte o enterrarte». El silencio entre ambos fue largo. «Buenas noches, hijo». Y Frank colgó. Frank dejó caer el teléfono sobre la mesa y se quedó allí, mirando al vacío. Marcus quería protegerlo, quería seguirlas, pero las reglas nunca protegieron a nadie contra hombres como Tank y su pandilla. Él conocía esta verdad desde los días en que marchaba por campos de batalla cubiertos de nieve, donde la única ley era la supervivencia. La diferencia era que en aquel entonces tenía un pelotón a su lado. Ahora estaba solo, o casi. Su mirada se posó en el cajón del armario que había al lado del sofá. En su interior había un cuaderno viejo, con la tapa de cuero agrietada por el tiempo. Lo cogió y lo abrió. Hojeando las páginas con notas escritas con letra firme, eran viejas tácticas militares, estrategias que aprendió de los mejores. Lo había guardado como recuerdo de tiempos pasados, pero ahora lo veía todo con otros ojos. Frank se sentó y comenzó a revisar cada nota, cada diagrama. Si los colmillos de hierro querían convertir Riverstone en un territorio sin ley, entonces tendrían que enfrentarse a alguien que conocía la guerra mejor que ellos. Garabateó un mapa de la ciudad, marcando ubicaciones estratégicas. Si Tank estaba involucrado en algo más grande, había un flujo de dinero y poder detrás de ello. Y todo imperio tenía una base, un cimiento, que cuando era atacado lo hacía derrumbarse. Frank no necesitaba vencerlos a todos a la vez. Todo lo que había que hacer era cortar la estructura correcta y dejar que el resto se desmoronara por sí solo. El viejo soldado no se consideraba un héroe. Los héroes morían jóvenes y engañados. Era solo un hombre que no sabía inclinar la cabeza ante los tiranos. Y si eso significaba pelear de nuevo, entonces que así fuera. A la mañana siguiente,
Frank condujo hasta la parte más olvidada de Riverstone, un barrio donde la policía evitaba patrullar y donde los colmillos de hierro tenían la mayor influencia. Aparcó el camión a unas cuadras de distancia y caminó hasta un depósito de chatarra abandonado, uno de los lugares que Marcus mencionó en la poca información que compartió sobre su investigación. Frank sabía que si quería comprender el alcance del poder de esta pandilla, necesitaba ir a la fuente. Se escondió detrás de un contenedor oxidado y observó. Había dos hombres allí fumando y hablando en voz baja. Parecían relajados, como si supieran que nadie se atrevería a meterse con ellos. Pero Frank no estaba allí para enfrentarlos directamente. Todavía no. Necesitaba información. Esperó pacientemente hasta que uno de los motociclistas entró en un cobertizo en la parte trasera de la propiedad, dejando al otro solo. Frank aprovechó la oportunidad. Moviéndose con el sigilo que años de entrenamiento le habían enseñado, se acercó por detrás y antes de que el hombre se diera cuenta, lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia la oscuridad entre las pilas de metal. La pelea fue rápida. El motociclista intentó reaccionar, pero Frank lo presionó contra una pared y le susurró con frialdad: «Si gritas, te romperé el brazo antes de que abras la boca». El hombre se quedó paralizado, sintiendo la sorprendente fuerza de ese anciano que había subestimado. «¿Dónde está Tank?», preguntó Frank, manteniendo la presión en su agarre. El motociclista vaciló, pero el brillo frío en los ojos de Frank no dejaba lugar a negociación. «Está en el viejo cobertizo, cerca de la salida sur de la ciudad. Pero viejo, si te metes con él, estás firmando tu sentencia de muerte». Frank dio una sonrisa burlona. Eso ya lo había oído antes. Frank soltó al motociclista con un fuerte empujón, haciéndolo caer de rodillas al suelo polvoriento. Hombre tosió, él, masajeándose el cuello, pero no se atrevió a emitir ningún sonido más allá de eso. Él sabía que Frank no estaba mintiendo. El viejo soldado dio unos pasos atrás, todavía observándolo con esa mirada fría y calculadora. «Si yo fuera tú, me iría de la ciudad antes de que toda esta basura se trague a pececillos como tú», dijo Frank antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad del depósito de chatarra. No se molestó en mirar atrás. Había algo más importante ahora. Un destino. El cobertizo en la salida sur. Si Tank estaba allí, significaba que este era un punto importante en la operación de los colmillos de hierro. Y si Frank quería acabar con la pandilla, ahí era donde debía atacar. Mientras conducía por la carretera desierta, la noche empezó a engullir a Riverstone en sombras largas y amenazantes. Frank sabía que no podía entrar disparando sin más. Si fuera inteligente, Tank estaría rodeado de seguridad y fuertemente armado. Pero Frank también sabía que hombres como él confiaban demasiado en la fuerza bruta y subestimaban la inteligencia del enemigo. Veían el mundo en términos de quién podía golpear más fuerte. Frank veía el mundo como un campo de batalla donde cada movimiento importaba. Cogió su revólver, comprobó la munición y respiró profundamente. Por primera vez en años se sintió realmente vivo. Fue gracioso. Después de todo ese tiempo, la guerra lo había encontrado de nuevo, y esta vez la aceptó con los brazos abiertos. Frank estacionó el camión a Pisontosin, pocas cuadras del almacén, y continuó a pie, manteniéndose en las sombras. El edificio era grande, un antiguo almacén industrial que ahora servía como guarida de los colmillos de hierro. Había algunas motocicletas estacionadas afuera y dos guardias armados patrullaban la entrada. Frank observó durante unos minutos, estudiando los patrones de movimiento. La ventaja de haber vivido lo suficiente fue saber que la paciencia siempre vencía a la fuerza bruta. Esperó el momento adecuado y luego se escabulló hacia la parte trasera del edificio.
Uno de los guardias de seguridad se apartó para fumar y Frank lo tomó por sorpresa, dejándolo inconsciente con un golpe preciso en el costado del cuello. Rápido y silencioso, tomó el arma del hombre y se coló en el cobertizo. Dentro, Tank estaba sentado en una mesa, riendo con otros 3 hombres. Había dinero esparcido sobre la mesa, junto con un mapa de la ciudad que marcaba ubicaciones estratégicas, distribución de drogas, puntos de extorsión. Era la prueba que Marcus necesitaba. Pero Frank no estaba allí solo por justicia. Salió de las sombras y apuntó con su arma a Tank, quien se congeló al verlo. «Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad, muchacho», dijo Frank, con voz firme y sin emociones. Los demás intentaron reaccionar, pero él disparó primero, alcanzando a uno en el hombro y al otro en la pierna. Tank se levantó furioso y sacó un cuchillo, pero Frank fue más rápido. Con un disparo certero, derribó al líder de los Iron Fangs. El silencio llenó el cobertizo. Frank bajó el arma y respiró profundamente. Sabía que no terminaba allí. El cártel todavía estaba en las sombras. Pero esa noche, Riverstone había ganado una batalla. Y él, un viejo soldado, estaba listo para la siguiente guerra.